Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dedicado a la sección de fútbol femenino. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió ayer, día 22 de octubre de 2019, día en el cual la AFE se reunió con varias jugadoras del fútbol femenino y tras 2 horas de reuniones y de explicación de cómo van las negociaciones del convenio colectivo y de que tras 18 meses de negociaciones aún no hay ningún acuerdo, las jugadoras, por 218 votos a favor y únicamente 16 en contra, han decidido convocar una huelga. Pero para poder entender mejor esto, voy a intentar explicar un poquito algunas partes para que sea mucho más sencillo, ¿vale? Voy a intentar que sea lo menos pesado posible. Lo primero que nos viene a la mente, lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿quién negocia el convenio colectivo? ¿Qué entidades, qué personas tienen esa capacidad legal para poder negociar un convenio colectivo? Bien, pues el artículo 87.1 del Real Decreto 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, especifica que la capacidad legal negociadora de los convenios colectivos las tienen o los delegados o los comités de empresa o las secciones sindicales con un mayor número de delegados o comités de empresa. Y además, como este convenio colectivo va a ser únicamente de aplicación a las futbolistas, excluyendo de este convenio a otras relaciones laborales que tengan que ver con el club, entonces quien tiene la capacidad para poder negociar son las secciones sindicales con una mayoría escogida por sus representados de manera libre y habiendo votado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es no pasa esto. ¿Por qué? Porque la AFE hace mucho tiempo que de forma fáctica viene teniendo el monopolio de sindicato de representación de los futbolistas, los y las futbolistas. Así que durante muchísimos años la AFE ha sido autoproclamada como el sindicato que siempre se encarga de estas negociaciones. ¿Qué pasa? Que hace relativamente poco se creó el sindicato de futbolistas ON, que también está incidiendo mucho en las negociaciones de los y las futbolistas. Esto es importante porque han habido una serie de controversias entre estos dos sindicatos. Por un lado, Luis Rubiales, expresidente de la AFE, en muchas reuniones ha querido dejar fuera a futbolistas ON por considerar que no tiene competencia para poder tomar decisiones, y por el otro lado el sindicato Futbolistas ON a veces ha pedido calma a la AFE a la hora de firmar el convenio, porque al parecer la AFE tenía mucha prisa en firmar y el sindicato de futbolistas ON estaba más destinado a enfocarse bien en lo que se está negociando. Al fin y al cabo va a ser un convenio colectivo que va a durar 4 años y por lo tanto debe leerse bien lo que se está acordando y las condiciones que se están tratando en el mismo convenio. Bien, esto es un poco complicado de entender, si queréis lo puedo hablar en otro vídeo, pero es más o menos para que entendáis quién está del lado de las jugadoras. Del lado de las jugadoras, por tanto, tenemos a la AFE, a la UGT y al sindicato de futbolistas ON, que es muy joven y muy nuevo. ¿Quién está en el otro lado? Pues en el otro lado, en la patronal, tenemos a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Por lo tanto, como ya expliqué en un vídeo anterior, no todos los clubes forman parte de esta Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Eso significa que el Fútbol Club Barcelona, la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao quedan excluidos, ¿de acuerdo? Bien, pasemos ahora al siguiente punto. ¿Qué es lo que se está negociando en este convenio colectivo? Evidentemente se están negociando muchísimas cosas, pero voy a intentar hablar de las más relevantes o las que son más llamativas para que os hagáis una idea de lo imprescindible que es tener un convenio colectivo a estas alturas. Lo primero y lo más importante es que hace 18 meses que se está negociando y las jugadoras no han parado de ver cómo se posponen las reuniones por parte de la asociación de clubes, cómo no se llega a ningún acuerdo, cómo los salarios que se ofrecen no son para nada ajustados a derecho y bueno, ha llegado el punto de la huelga en el que están cansadas de que esto se siga posponiendo de esta forma. Ellas ya amenazaron a finales de la temporada pasada y en vista de que han pasado muchos meses ya desde ese momento, no se consigue ningún acuerdo, pues han decidido acudir a la huelga. Vamos a ver qué están pidiendo. En cuanto a salario, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino pide un salario anual bruto de 16.000 euros anuales en caso de jornada completa y únicamente 8.000 euros anuales en caso de jornada parcial, porque consideran que se puede distinguir entre una jornada completa y una jornada parcial entre jugadoras, que ya me explicarás tú por qué. Por el otro lado tenemos a las jugadoras con sus sindicatos. Ellas piden un mínimo de 20.000 euros anuales brutos, nada del otro mundo, y en caso de parcialidad, que han cruzado esa línea y han dicho que podrían aceptar
esa parcialidad, estarían dispuestas a aceptar 12.000 euros anuales mínimo, ¿de acuerdo? Es importante lo de la parcialidad, porque en el fútbol masculino, en su convenio, no se contempla la jornada parcial. Tienes una jornada y un salario mínimo, y punto. En cambio, la Asociación de Clubs de Fútbol Femenino sí quiere que haya esta diferenciación y además quiere estos salarios que para mí son de risa. Otra de las medidas imprescindibles que se tratan en el convenio colectivo son las incapacidades temporales. El hecho de que una jugadora, en caso de lesión o de incapacidad temporal o de embarazo, pueda seguir percibiendo el 100% de su salario, tener vacaciones pagadas, también cotizaciones a la seguridad social correspondientes a su actividad laboral y otra serie de derechos en cuanto a incapacidades. Por último, pero no menos importante, también un protocolo de protección en caso de embarazo, para que no siga sucediendo, como pasa en muchos casos, de que una jugadora se queda embarazada y ya empieza a temer por su situación laboral. Así que bueno, realmente estas medidas que se están tomando, estas son las más relevantes que creo que merecen la pena mencionar. No son nada del otro mundo, no son nada disparatado, no tienen nada que ver con las del convenio colectivo de los hombres y considero que es lo mínimo que se puede pedir. Bien, a raíz de esto vamos a ir ahora con una serie de preguntas que me habéis ido dejando en el Instagram, como os dije que podíais hacer. Las he dividido en unas pocas, creo que han salido 9, porque casi todas están relacionadas en lo mismo y así no tengo que ir contestando cada 2 por 3 lo mismo, ¿de acuerdo? Antes de eso me gustaría dejar clara una premisa. Desde ya quiero contestar a este tipo de comentarios machistas, por no decir estúpidos, que encuentro muchas veces en mis redes sociales o en muchos artículos del fútbol femenino, en el cual pues dicen lo típico, ¿no? Si quieren cobrar como los hombres, que produzcan tanto dinero como los hombres. Bueno, desde ya este tipo de conductas, este tipo de comentarios jamás los he entendido y me ponen de bastante mal humor, porque estas personas que hacen este tipo de comentarios son las mismas personas que cada día se levantan, acuden a un centro de trabajo debido a un contrato que ellos han firmado, que está suscrito bajo un convenio colectivo que le garantiza un salario mínimo independientemente del dinero que produzca o deje de producir. Entonces me parece, si más no hipócrita, me parece una conducta con un doble rasero muy importante. Así que las personas que me empiecen a utilizar este tipo de razonamientos, de que si no generan, de que si no sé qué, entonces haz una cosa, renuncia todo a tu convenio colectivo y empieza a cobrar en función de lo que tú generes para la empresa para la que trabajas. Y entonces me podrás poner comentarios de este tipo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bien, vamos ahora a las preguntas que me habéis hecho. ¿Cuánto dura la huelga? En principio la huelga está convocada con carácter indefinido. No hay predispuesta ninguna fecha de finalización de la huelga. Supongo que será cuando se firme el convenio colectivo. ¿Cuándo empezará la huelga? No hay ninguna fecha prevista para el inicio de la huelga. Al parecer, dentro de poco hay competiciones de las selecciones y por lo tanto van a deliberar qué fecha es la más adecuada para comenzar. Lo que tiene que suceder ahora es una conciliación entre los dos frentes que negocian el convenio y 5 días después de esa conciliación la AFE deberá convocar dentro de la legalidad prevista la huelga y entonces establecer una fecha de inicio. ¿Cuál es la diferencia de salario mínimo respecto a los hombres? Los hombres por convenio colectivo y según si están en primera o en segunda cobran diferente. Los que están en la primera división mínimo cobran 150.000 euros anuales y los que están en segunda creo que cobran 77.500 euros anuales, frente a lo que están pidiendo las chicas, que son 20.000 anuales para la primera en caso de jornada completa o 12.000 en caso de jornada partida. ¿Los clubes pueden tomar medidas legales contra las jugadoras por dicha huelga? ¿Pueden ser despedidas? Los clubs en principio no pueden tomar ningún tipo de medida si una jugadora va a la huelga. Como sabremos de cualquier relación laboral, el derecho a la huelga es un derecho recogido en la Constitución española de nuestro país. Lo que sucede es que el contrato entra en suspensión, lo que implica que un trabajador no puede ser despedido si está de huelga. Entonces, las jugadoras que ya tengan un contrato laboral firmado con su club
ya gozan de esta protección. Para las que tienen un contrato mercantil con sus clubs y en caso de ser despedidas, pues tendríamos que iniciar un procedimiento en la jurisdicción social en el que se reconozca la laboralidad de la relación y por tanto la aplicación de esta protección del derecho a huelga. Pero sería un poco más largo, pero en definitiva yo entiendo que gozan de la misma protección que cualquier otro trabajador que va a la huelga. ¿Hay un salario mínimo igual que lo hay en primera o en segunda masculina? Pues no. Si no hay convenio colectivo, me temo que no se establece ningún salario mínimo. Sí que es verdad que hay clubes deportivos que ya iniciaron la temporada diciendo que iban a abonar el salario mínimo a sus jugadoras, pero no es obligatorio. No hay un convenio colectivo que establezca que se tenga que abonar el salario mínimo interprofesional. Significa que cada jugadora, ya bien por ella misma o mediante su representante, tiene que en cada contrato negociar sus condiciones, su salario y cualquier otro tipo de percepción económica. Esto implica que podamos encontrar salarios tan variopintos como desde 100 euros hasta 5.000 euros o más. ¿Salario mínimo de 16.000 al año? Bueno, esta pregunta creo que va enfocada a lo que ofrece la asociación de clubs. No confundamos lo que piden ellos con lo que piden las jugadoras. La asociación de clubs, como ya he explicado, pide 16.000 anuales brutos en caso de jornada completa y únicamente 8.000 euros brutos en caso de jornada partida. Pero las futbolistas, las jugadoras y sus correspondientes sindicatos no piden eso. Piden 20.000 en caso de jornada completa y 12.000 en caso de jornada partida. ¿Quién está negociando este convenio colectivo? Bien, como ya he explicado en este vídeo, existen dos frentes: la comisión paritaria, formada por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, quedando excluida la Real Sociedad del Fútbol Club Barcelona y Atlético de Bilbao, y por el otro lado están las jugadoras, representadas por sus sindicatos, que están la AFE, UGT y Futbolistas Son. ¿Esta huelga es solo de primera Iberdrola o también influye en el reto Iberdrola? En principio, la huelga está convocada para las de la primera Iberdrola. Estaría bien que se unieran otras categorías, otras ligas, pero de momento está hecha para la primera. ¿Cobrarán estando de huelga? Bueno, como he dicho antes, cuando un trabajador está de huelga, su contrato entra en suspensión. Entonces, de la misma forma que tienes una serie de protecciones, pues tampoco estarás generando derecho a percibir salario. Por lo tanto, los días que las jugadoras estén de huelga, en teoría no deberían cobrar. No obstante, y como he dicho antes, hay muchas jugadoras que tienen contratos mercantiles, por lo que es posible que algunos clubs, en aras de defender los derechos de las futbolistas, y aquí me estoy mojando mucho, decidan, a pesar de estar en huelga, seguir abonándoles los salarios que han acordado en su contrato mercantil. Pero eso es una decisión que debería tomar el club. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero haber aclarado un poquito más el por qué se va la huelga, qué se está pidiendo y quién está en estas negociaciones. Y aún así tenéis más dudas, me las podéis dejar en los comentarios de este vídeo o en mis redes sociales, que las vais a encontrar también en un comentario de este vídeo. Y nada más, nos veremos en el próximo. Un saludo. El siguiente paso es que alguien me imprima una claqueta con AG de abogados, por favor, para poder hacer las tomas falsas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de que no me acuerdo de... ¿Cómo era? Siempre hacemos lo mismo. De fútbol femenino, vale. ¿Qué te pasa? El pasado 22 de noviembre de 2019, es decir, ayer. ¿En noviembre? ¿De octubre? Estoy súper contenta con mi disquito. Ay, ay, ay. Siguiente pregunta. A ver, una cosa, que si no ya vuelvo a empezar el vídeo, ¿eh? Se me cae la chuleta. No sé en qué momento se puede caer este papel, pero se cae. Ah, y suscríbete a mi canal. Carla, ¿me lees las preguntas? Sí, claro, es que si no, ¿qué? Yo no las tengo apuntadas. Y ahora mi compañera azafata Carla, mi community manager, me leerá las preguntas. No vale, Luego te quitas tú la voz si quieres, ¿eh?
Entonces el orden. El tiempo de la huelga. ¿Pero por qué no te lo sabes? Porque nos hemos seguido el orden.